estábamos hablando con la parte de los silencios ocultos. En la primera parte, pues vimos, ya recordamos que vimos que el módulo era introducción a los silencios ocultos, ¿no? Y recuerdan las partes. Yo sé que muchos me las han dicho y hablamos sobre definición, significado, los silencios ocultos, qué son los silencios ocultos, impacto de los silencios ocultos. Toda esta situación nos fueron llevando. Hoy nos toca la segunda parte. No podemos olvidar que venimos con unas cicatrices que hablan, que traían unas situaciones diferentes, pero que hacen parte de este caminar. Recuerden que todo esto se llama el sendero del maestro, es caminar en presencia del Señor, Dios queriendo, después de silencios ocultos, estaríamos trabajando sobre la libertad, sobre la, ¿cómo es? No, se me fue, pastora. Paz, ¿cierto? ¿Qué es la diferencia entre la paz y la presencia? Entonces, todo esto continúa, terminamos cada día en el proceso en que tú decidas avanzar, pero esto es tu maratón. Aquí no se trata de competir con alguien, no se trata como de correr, no, aquí se trata de que sea una maratón a tu ritmo y tú eres la que decides tu velocidad, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros ponemos, de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a la distancia, como decíamos, como en el Uber, dónde estás y para dónde vas, de acuerdo a la distancia, será el precio que tengo que pagar. Y de acuerdo a la lejanía que estemos con el Señor, ese va a ser el pago, ese va a ser el precio que nosotros debemos pagar para acercarnos. Recuerde que nuestro objetivo es estar siempre en la presencia de Dios, ¿cierto? Esto no es un taller meramente emocional, afectivo, no. Esto es una relación con el Señor, es la base fundamental de todos estos trabajos, es la relación con el Señor. Entonces hoy veremos lo que es el origen de los silencios ocultos, ¿cierto? Es la parte 2 de los silencios ocultos. Dice, cuando hablamos de los silencios ocultos, ¿cierto? Hablábamos de qué eran los silencios ocultos. Ahora vamos a encontrar cuáles son sus orígenes. Los silencios ocultos hablábamos de que nos alejan del Señor, ¿cierto? Son silencios que están guardados, que tienen una razón para estar guardados. Los vimos en la vez pasada de que hay muchos que son silencios que son realmente todavía cicatrices. Entonces, por eso vamos a llevar paso a paso todo esto para que tú empieces a identificar. Las preguntas que hacíamos en el módulo anterior son demasiado importantes para que tú la desarrolles. Todo lo que te pongamos para que sea una herramienta de trabajo, te pedimos que lo hagas, hazlo en el silencio, hazlo con un compañero, sí, como tú quieras, pero no dejes de hacerlo. Contesta, porque las preguntas mueven y esas de la clase de preguntas es la clase de respuesta que tú recibas de ti mismo. Entonces, quedémonos con esa idea de que hoy nos vamos a concentrar en los orígenes de los silencios ocultos. ¿De dónde vienen? ¿Qué, cómo hacen que surjan? ¿Cierto? Entonces, como dice ahí, vamos empezando. Pastor, ¿tienes la primera? La diapositiva ya la colocaste, ¿cierto? Ok. Pastor, devuélveteme. Ahí me disculpan, sino que por la parte de la visión, a veces se me enreda. Listo. Adelántame ya ahora sí, Pastor. Ya ahora sí, mi único que la pantalla me la está dejando ver. Da clic. Exacto. Muy bien. Entonces, Dios conoce tus silencios, ¿no? Hablábamos de eso. Dios sí. Ay, se me fue, Pastor. Quedé en blanco. Sí, pastor. Bueno, la primera diapositiva hablábamos de que Dios conoce tus silencios y que escucha tus clamores, ¿no? Por eso la invitación es a que confíes en su amor y que permita que su paz
llene cada parte de tu ser. Y nos dábamos con el pasaje bíblico de Filipenses. Pastor, ¿tienes dificultad? Exacto, súper, excelente. Pastor, ¿me lees por favor Filipenses? Entonces estábamos hablando que el origen de los silencios ocultos, decíamos que Dios conoce tus silencios, ¿cierto? Y escucha tus temores. Siempre, en la palabra es lo que más el Señor nos invita, a que nos descarguemos en Él, que confiemos en su amor, ¿no? Que permite que ese amor trascienda a esa parte de tu ser, que no se quede en lo efímero, que no se quede en la piel, sino que esté dentro de ti. Entonces, por ejemplo, Filipenses 6:7, por favor, pastor, ¿me la puedes leer? Sí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mire qué tan lindo cuando dice que por nada estemos afanosos, ¿no? Sino que sean que conocidas vuestras peticiones. Pero lo más importante, pues lo que más me llama a mí la atención de este versículo, que me encanta escudriñar, es que dice que cuando nosotros que tenemos sean conocidas, ¿cierto? Sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, pero mire lo que dice tan bonito, en toda oración y ruego. Mire que dice oración y ruego. Y después dice con acción de gracias. Qué bonita tres palabras que son bien importantes dentro de este versículo y quiero que ustedes también lo escudriñen porque el Señor nos habla a cada uno dentro de, como hablábamos de Primera de Tesalonicenses, que decíamos que hay que separar lo espiritual de lo secular, ¿no? A cada uno nos habla, a cada uno nos habla. Entonces Dios en todo dice que en oración y ruego. ¿Qué es oración? A toda hora que tú tengas la conexión con nuestro Señor, a toda hora que tú lo busques, es de rogar. Ruego, ¿qué es lo que hace uno cuando está chiquito con el papá? Le ruega que lo deje salir. Como quien dice, hasta que te canses y te dejen salir. Esa es una, con una acción de qué? De gracias, de alegría. Entonces, mire, pensemos algo que yo quiero que hoy tengamos como en profundidad para que nosotros podamos entender y grábense estas tres palabritas porque las vamos a necesitar mucho en este proceso de silencios ocultos. Oración, ruego y acción de gracias. ¿Por qué? Porque esa es la razón de la relación con nuestro Señor. Cada momento de oración, cada momento de ruego, cada vez recibirlo con gracia, recibirlo de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Entonces, esta parte, este versículo que es con el que arrancamos, para mí, quiero que lo tengan en cuenta esas tres palabritas: oración, ruego y acción de gracia. No nos pueden olvidar, porque la vamos a hacer. Ahora, entonces vamos a empezar con el primero. Pastor, me regala por favor un clic. Entonces, ahora qué vamos a ver. El primer punto. Vamos a hacer 6 pasos, o sea, los 6 pasos o los 6 factores que yo considero. Hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores para el origen pues, orígenes de los silencios. Me regala, por favor, Pastor, un clic. Ok. El primero que vamos a ver son los factores personales y emocionales. Mi pastor me regala, por favor, otro clic. Muy bien. Entonces dice que los factores personales y emocionales juegan un papel funcional en la formación de los silencios ocultos, ¿cierto? O sea, cada individuo tiene una historia única, ¿cierto? Lo hemos hablado con experiencias y características personales que influyen, ¿cierto? En cómo manejan y en cómo expresan sus emociones, ¿cierto?
Esa es una de las partes que nosotros tenemos que tener. Los factores personales hacen y nacen de ahí. Muchas de nuestros silencios ocultos nacen desde nuestra línea personal y emocional. Y lo vamos a entender en la Biblia. La Biblia nos enseña que cada persona, o sea, somos muy complejos, ¿cierto? Cada persona es compleja, es única, ¿cierto? Toda persona creada por Dios, así sea que venga con la perfección del que nos creó, pero todos tenemos una forma de ser diferente y somos llamados a ser complejos, ¿cierto? Aunque somos creados. En el Salmo 139 dice, te alabaré, ¿cierto? En el Salmo 139 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, ¿cierto? Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿cierto? Reconocer nuestras emociones y cómo nos afectan es el primer paso para sanar. Es el primer paso para nosotros decir, voy bien. Recuerden, es el pie en el Jordán, es el meter el pie en el agua, es levantar el báculo, es decir, arranqué, es decir, voy en recta hacia la presencia, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros que entendamos que la primera parte, la Biblia nos lo enseña y todo lo vamos a trabajar con los versículos. Si alguien lo necesita, si alguien quiere, porque esto se tiene que acompañar, es con un respaldo bíblico. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos. Entonces, muchas veces las personalidades y los temperamentos, ¿cierto? De algunas personas son naturalmente más introvertidas y pueden tener más dificultades para expresar sus emociones, ¿cierto? Una persona introvertida puede tener esa dificultad de relación tanto social como espiritual. Es por eso que la parte de la personalidad y el temperamento es importante que se lleve también en este trabajo de rendición a nuestro Señor, para nosotros poder tener la capacidad de poder ser libres, ¿cierto? Y de poder relacionarme espiritualmente con nuestro Señor. Porque no crea que las personas nos encerramos dentro de nuestra introvertida vida y así nos hacemos dentro de la misma relación con el Señor. Entonces, una parte es tener en cuenta que la personalidad y el temperamento hacen parte de estos elementos claves para nosotros encontrar un origen. Hay otros orígenes que son de historia familiar. Las historias familiares, o sea, las dinámicas familiares y las crianzas pueden influir en cómo una persona maneja sus emociones. De gran mayoría, yo diría, gran parte de nuestras cosas vienen dentro de nuestra historia familiar. Cómo eran nuestros abuelos, bisabuelos, los tíos, los primos y todo. Así nosotros vamos creando identidades de nuestros familiares y vamos creando referentes. Yo soy uno que tomé mucha referencia de mi padre, ¿sí? Para mí mi padre es un referente personal, ya murió, pero sigue siendo para mí un referente. Fue un hombre maravilloso y entonces para mí esa es una historia. Y así como soy, he aprendido a ser como él, ¿cierto? Igual como es nuestro Padre. Así es la historia también que nosotros llevemos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro crecimiento espiritual. Es importante para que eso nos dé a nosotros un crecimiento y podamos influir con otras personas manejando nuestras emociones de manera diferente. Recuerda que muchas de las familias tú puedes identificarte porque tú muchas veces te das cuenta que haces algo como mamá, haces algo como papá, o estoy cogiendo el vicio de mi hermano. Nos empezamos a referenciar. Esas historias familiares son dinámicas, ¿cierto? Y esa dinámica se va volviendo en un hábito y ese hábito se va volviendo en una creencia, en un estilo de vida tuyo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es muy factible que nuestro historial familiar sea el influyente de nuestro origen, de nuestros silencios ocultos, ¿cierto? Otra también es importante tenerla que es el autoestima. Una persona que tiene una bajo estima puede llevar a guardar emociones negativas y que te llevan siempre ¿a qué? A un silencio oculto. Entonces,
la persona que tiene normalmente estima baja tiene esa dificultad y es de que es de factor de emociones negativas relativamente, ¿cierto? No quiere decir que toda la autoestima tenga que llevar a este punto, pero sí quiere decir que podemos estar casi seguros que una persona con autoestima baja es muy factible que de ahí venga el origen de muchos de sus silencios ocultos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuál ejemplo bíblico ustedes pensarían para esta parte, para esta primera partecita que hablamos? Algunos se atrevería y me diría, yo creo que para este tenemos la historia de tales. ¿Alguien se atrevería? ¿Mm? Factores que... ¿Ah? Muy bien. Hay uno que a mí me gusta mucho, pues para este tema lo relaciona mucho el ejemplo de David y su angustia emocional. A mí me gusta hablar mucho de David. Lo que es David y Pablo me encantan. David a menudo llamado el hombre conforme al corazón de Dios, ¿recuerdan? Tuvo muchas luchas emocionales. De hecho, en el Salmo 42:11, ¿cierto? Por favor, me regalas el... ¿Me pasas, por favor, a la otra, pastor? Les hablaba que el Salmo 42:11 expresa su angustia, ¿cierto? Él expresa su angustia y busca consuelo en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, ¿cierto? ¿Por qué? No, pastor, devuélvete un momentito. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún que he de alabar. Salvación mía, Dios mío. Entonces, ese ejemplo es de cómo David, ¿cierto? Siendo que era conforme al corazón de Dios, también se debatió en este tipo de emociones, ¿no? Hay otro que también me encaja dentro de este ejemplo que les quiero dar y es el de Elías y su desesperación. Recuerdan que el profeta Elías, después de grandes victorias que experimentó, que derrotó a todos esos Baales, ¿cierto? También experimentó un profundo desesperación, deseo de morir, ¿sí o no? Eso nos habla en Reyes y nos dice que basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo sería? Mira, y estos son siervos de Dios, son hombres de Dios, son usados de Dios y también tuvieron esa situación. No somos ajenos a sentirlo, ¿cierto? Así lo decía, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, su agotamiento emocional y sus sentimientos de inutilidad lo llevaron ¿a qué? A esconderse. Pero Dios lo buscó y le dio ¿qué? Un nuevo propósito. Entonces nosotros no somos diferentes ni escasos. Estos hombres que fueron de gran reconocimiento en la palabra, en la Biblia, se habla de ellos cantidades de cosas. Mira que también tuvieron esos silencios, también tuvieron esas cicatrices que hablaban. Entonces no somos nosotros aparte, no somos diferentes a ellos. Tenemos las mismas posibilidades. Dios buscó a Isaías y le dio ¿qué? Propósitos nuevos. Así te los va a dar a ti, así me los da a mí, así se los va a dar a tus hijos, a tu familia. Mientras más cerca estemos del Señor, estaremos más esperando el propósito que Él tiene con nosotros. Identificaremos cada día más el propósito de Dios. Entonces, esa parte, esos ejemplos, quiero que los tengas tú claros de que nosotros, igual que Elías, igual que David, también tenemos derecho a tener esos silencios. También tenemos, o no derecho, sino que también eso nos va a suceder a nosotros, porque hace parte de nuestra humanidad. Pero también tenemos que ver, es la parte de las cicatrices que queremos mostrar, que son las de que el Señor murió por nosotros, ¿para qué? Para darnos un nuevo propósito, ¿sí? Él nos saca de ahí, pero sumérgete en su presencia. Pastor, me regala, entonces aquí vemos, dice, la segunda son experiencias traumáticas y su impacto. Vamos a ver
cómo esas experiencias traumáticas y sus impactos pueden ser donde nacen o se originan nuestros silencios ocultos. Por favor, pastor, me regala otro clipcito. Las experiencias traumáticas como, exacto, podemos ver ahí, para que ustedes la lean, dice que las experiencias traumáticas como el abuso, las pérdidas o la violación, pueden causar profundas heridas emocionales, ¿cierto? Estas experiencias pueden llevar a las personas a reprimir sus sentimientos y a no hablar de su dolor. Eso es real cuando nosotros hemos sido violentados, hemos sido vulnerados, ¿cierto? Han pasado nuestras líneas. Esas experiencias nos llevan a reprimir esos sentimientos, ¿cierto? Y por eso no hablamos de su dolor. Yo duré mucho tiempo, mucho, 20 años al momento en que tomé la decisión, que el Señor me mostró, que les compartí a ustedes que estábamos en una mesa con los pastores y todos, y ahí el Señor me dio la oportunidad y hablé, y bueno, ahí fui sanado en esa línea. Pero pero eso nos lleva a eso. Esos impactos nos ayudan a nosotros a guardar ese silencio, ¿cierto? Entonces, la Biblia reconoce el dolor, ¿cierto? Del trauma y nos muestra que Dios está cerca de quienes, de los quebrantados de corazón. Eso es lo que la Biblia más nos enseña. Mira ahí el Salmo, por favor, pastor, tú me lo puedes leer. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Correcto. Jesús mismo experimentó sufrimiento y Él entiende nuestro dolor, ¿cierto? ¿Recuerdan Isaías? Hemos tocado mucho Isaías 53, despreciado y desechado, ¿no? Entre los hombres dice, varón de dolores. Jesús experimentó sufrimiento y Él entiende nuestro dolor, ¿cierto? Por eso nosotros experimentando un quebrantamiento, ¿cierto? Y como nosotros que fuimos menospreciados muchas veces, fuimos maltratados muchas veces, por eso nosotros pensamos que, wow, esto me pasó fue a mí. No, no eres tú solo el que ha sentido dolor, quebranto, tristeza, maltrato, abuso, no. De una u otra forma, todos somos maltratados o abusados en alguna forma. De pronto no es como la tuya, no de pronto como la mía, pero sí lo tenemos. Pero la Biblia nos muestra cómo Jesús también, ¿cierto? Él conoce de eso. Y por eso que dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca, porque está dentro de ti. Recuerde que lo más importante es entender que Él está aquí. Él está aquí dentro de ti. Él no está lejos. Y lo hemos trabajado. Entonces hay que trabajar en la conciencia. Muchas veces los orígenes de nuestros silencios ocultos vienen de esos elementos, del abuso físico o emocional, de la pérdida de un ser querido, de las experiencias de violencia o hasta de desastres, accidentalidades, ¿cierto? Uno de los ejemplos bíblicos, si alguien me quiere compartir y de pronto la pastora, alguien lo hace, me cuenta, un ejemplo bíblico, yo pues me trae mucho a colación, es para este tema, es el de José, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos, ¿sí o no? José sufrió el trauma de ser vendido por sus propios hermanos, ¿cierto? Las conversaciones de José en su interior deben haber sido grandísimas, porque es que José, a pesar de que sus hermanos, metido en un hueco a tanta distancia, metros de profundidad, voy a morir,
pero él lo sintió, ¿cierto? Él sufrió de sus propios hermanos, ¿cierto? Luego fue encarcelado injustamente, ¿cierto? Eso lo veíamos y vemos ahí en Génesis, ¿cierto? Sobre sus experiencias. Entonces, nosotros aquí cuando dice el Salmo 34:18, por favor, pastora, me lo regalas. Me lo repites nuevamente, pastor. Sí, le repito el Salmo 34. Sí, por favor, repítemelo nuevamente. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Exacto. Espíritus abatidos. Salva. Entonces mira que no solamente Él está cerca de ti, sino que salva. Salva. O sea, la palabra salva es la palabra que realmente estamos mostrando con las cicatrices. ¿Recuerda las cicatrices? Es de salvación. Su palabra, su misión con nosotros es de salvación. Por eso dice que te cuida, te salva, te protege, te lleva, te direcciona. Él es el todo. Entonces, por eso es importante. Eso lo hizo José, pero también tenemos, y recuerden, hay un tema muy complejo también en la vida de la hija del rey David, Tamar, y su violación, ¿cierto? Es violada por su medio hermano, ¿sí? ¿Recuerdan? Amón, ¿se acuerdan? Esta experiencia traumática la llevó a qué? A vivir en desolación. ¿Sí o no? En segunda de Samuel nos da esa parte. Y se quedó Tamar, ¿qué? Desconsolada. Así habla, desconsolada. O sea, que no había quien la consolara, ¿cierto? Entonces, mire que aquí el Señor nos dice, no, yo estoy cerca para salvarte, para los que están, ¿qué? Los de espíritu abatido, o sea, aquellos que han sido maltratados, somos bendecidos porque tenemos el protector, tenemos a nuestro lado. Recuerden que nuestras cicatrices, nuestros silencios, son para edificar a otros, son para honrar al Padre, son para dar gloria y honra. Y por eso estamos trabajando en ellos. Por eso estamos trabajando en nuestros silencios, porque queremos ver su rostro a través de ese camino tortuoso, pero Él está ahí. Y ahí es donde nosotros debemos permanecer, ¿no? Hay otra parte que es el tercero, pastor, me regala por favor un clip. Me regalas un clipcito. Eso. Mire, emociones no expresadas y su acumulación. Esta tercera parte también puede ser factible, que sea el origen de nuestros silencios ocultos. Tú vas encontrando de dónde vienen tus silencios. De pronto pueden ser del primero, del segundo, del tercero o de varios. Pero tú vas identificando. Para eso son esas hojitas. Esa hojita que colocaste ahí, que mantenés, que dijimos trace la mitad, ponga cicatrices, ponga silencios ocultos. Es muy rico que tú trabajes de esa forma para que tú vayas encontrando, porque esto es sumergirte tú en ti mismo, pero en la compañía de nuestro Señor. Entonces, dice que las emociones no escritas, no expresadas, perdón, y su acumulación, pastor, me regala por favor el clic. Las emociones no expresadas pueden que acumularse con el tiempo, ¿cierto? Llevando que una carga emocional que afecta la salud mental y espiritual. Entonces aquí viene algo bien importante. Emociones que somos almáticos, ¿cierto? Que no expresamos y que van siendo cada día, cuando decimos acumulación, es el crecimiento de ese silencio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos, llevamos esa carga, ¿cierto? Emocional que afecta tu salud, tu parte espiritual, ¿cierto? La falta de expresión emocional puede resultar también en sentimientos de desesperanza y también de aislamiento, ¿no? Entonces, muy importante que tú tengas presente de que cuando muchas veces
somos como muy emotivos, también nos puede decir y podríamos tener como en cuenta para encontrar si de ahí vienen mis orígenes, ¿cierto? De mis silencios ocultos. En la parte, en la parte bíblica, la Biblia pues nos anima a expresar siempre nuestras emociones, lo hemos hablado, y a no guardar, no guardar eso en secreto. Por ejemplo, el libro de los Salmos, que es un ejemplo de cómo expresar nuestros sentimientos a Dios, el Salmo 42, que es el que nos va a leer la pastora. Pastor, si me ayudas, porfa. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, mi salvación y mi Dios. ¿Cierto? Ahí está el rey David, ¿cierto? Está clamando, ¿cierto? Dice, ¿por qué? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cierto? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esas son palabras muy profundas, son de un momento real de encuentro con el Señor, una conversación demasiado íntima, porque le habla a su cuerpo, ¿por qué te abates? No, todavía hay que esperar es en Dios, ¿cierto? Porque aún hay que alabarlo, ¿cierto? Entonces ahí eso es importante nuestra parte de nuestra relación en esos momentos de las emociones. Si tú eres una persona muy emotiva, es importante de que te tengas cuidado cuando te turbas, cuando te vuelves, porque normalmente la persona emotiva es aquella persona que se vuelve insegura, temerosa, temerosa de la pérdida, temerosa del robo, temerosa de la aflicción, se vuelve temeroso en todo. ¿Por qué? Porque la parte de las emociones son sistemas del cuerpo que te llevan siempre a perder el control. Pero si tú caminas, si tú tienes, por decir, como está aquí David, entregado, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Cierto? Y se invita a que permita, ¿cierto? Que hay que alabarlo todavía, ¿cierto? Él es la salvación y mi Dios, ¿no? Así es la permanencia de David. Por eso es conforme a su corazón, por eso tiene tanta fuerza David en estos salmos. Por ejemplo, un elemento clave para esta parte de los sentimientos es el miedo a ser juzgado. Cuando nosotros sentimos que nos da miedo a ser juzgados, es muy factible, ¿cierto? Es muy factible que sea una persona que abro muchos silencios ocultos, que guardo muchos silencios ocultos, ¿cierto? O el miedo o la falta de confianza en los demás. Si tú no eres una persona en la que confías en los demás, que siempre estás esperando o dudando de las otras personas, esa puede ser un origen de tus silencios ocultos. Y ahí es importante traerlo a los pies de nuestro Señor siempre. O sentimientos de desesperanza acumulados, aquella persona que toda hora es una persona con angustia, con tristeza, con depresión, su rostro se ve flagelado, se ve deteriorado. Es muy factible que sea un origen de los silencios ocultos. Entonces, mírate siempre. En la Biblia podemos ver también ejemplos de eso. Y por eso le pongo los ejemplos, para que no nos desanimemos. Por el contrario, para que veamos que el proceso que en el Señor puso a todos sus hijos y cómo fue su amor por ellos. Por ejemplo, el caso de Jonás y su enojo, ¿no? ¿Se acuerdan? Jonás guardó enojo y resentimiento hacia los ninivitas, ¿se acuerdan? Y hacía, y hasta hacia Dios, por mostrarles como, porque Dios les mostró misericordia, ¿cierto? Y Jonás en su libro dice que su enojo acumulado se expresa finalmente, ¿no? Y Jonás sé que se apesadumbró en extremo y dice que se enojó. Entonces mira
que esos temperamentos, esas cosas, los vemos muy reflejados también en las historias que la Biblia, que nuestro Señor en nuestro libro de entrenamiento nos lleva y nos muestra, porque esto es un trabajo de entrenamiento. Dios los formó, Dios también los puso para que se entrenaran. Pero ¿qué pasa? Que nos llevaba a un propósito. El Señor tiene un propósito contigo y el hecho de que tengas silencio, el hecho de que hayas pasado por cicatrices que te hablan, no significa que estés fuera del entorno del Señor. No, Él está cerca de ti y en ese momento sabe que estás sufriendo y sabe que tiene para ti un propósito. Te está preparando. Él está trabajando para ti. Entonces, ese puede ser también la parte emocional, uno de los orígenes que nosotros podíamos decir de nuestros silencios ocultos. También hay otro que para este tema es el de Ana y su tristeza. ¿Se acuerdan de Ana? La madre de Samuel. Vivió muchos, pero muchísimos años triste, en tristeza, angustia, por ser estéril, ¿cierto? Esa era su cicatriz que hablaba. Ese era el silencio. Y ella mantenía tristeza y angustia, ¿cierto? Pero dice en Samuel, ¿cierto? Ahí Samuel decía, en Samuel 1, dice que finalmente, ¿qué pasó? Dice, finalmente derrama su corazón delante de Dios y ella con amargura, dice, de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, ella ya no había nada que hacer, no tenía nada que, solamente que le quedaba el Señor. Cuando ella hace eso, y dice ella que con amargura, ¿cierto? De alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, se desplomó, se entregó y viene ya la vida, le da Samuel, ¿cierto? Pero hay que entregar, hay que dar, porque no podemos vivir en la amargura. No podemos quedarnos en el llanto, no nos podemos quedar en la tristeza. Tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Porque hay que entregarle a Dios. Recuerde que nosotros estamos trabajando con las cicatrices de Dios, las que tienen vida eterna, esperanza, ¿cierto? Ahí es donde está. Nos vamos a ver al 4. Hay otro factor 4, por favor, Pastor, ¿me lo puedes adelantar? Este cuarto dice es el factor que son espiritual y religioso, ¿cierto? Esos factores espirituales y religiosos, dale otro clip, Pastor, por favor, ¿cierto? Dice que la vida espiritual y las creencias religiosas pueden influir como una persona, ¿cierto? Como una persona maneja sus silencios ocultos, ¿cierto? Ahí dice que pueden influir en cómo una persona maneja sus silencios ocultos. Por eso, la mala interpretación de la enseñanza religiosa puede llevar a qué? A esa represión de emociones y nos pueden llevar a la culpa, a la culpa. Entonces, cuando nosotros tenemos las creencias religiosas, de pronto con una enseñanza inadecuada o mal interpretada, nos pueden llevar a nosotros a tener esa represión de emociones y nos pueden tener hasta llevar a la culpa. Nos vamos a sentir culpables. Y la Biblia, a nosotros, el manual de entrenamiento, Jesús dice que nos enseñó sobre la importancia de la verdad y la libertad en la vida espiritual. Eso lo vemos. Por favor, me regalas, por favor, el versículo, pastora. ¿Me repite, Juan, por favor, pastor? sí, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Exacto. La verdadera enseñanza bíblica siempre libera, no oprime.
La enseñanza bíblica siempre te va a dar libertad, siempre te va a dar vida eterna, siempre te va a dar esperanza. Nunca oprime, nunca, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces no podemos manejar ese concepto de que muchas veces el Señor me está oprimiendo para enseñarme, porque hay un dichos por ahí muy que se escucha muchas veces en nuestras iglesias, que el Señor me está tratando con, y es una opresión. No, el Señor no trabaja con opresión. El Señor trabaja con entrenamiento. El Señor trabaja con ¿qué? Con acompañamiento. Él trabaja con direccionamiento, Él trabaja con propósito. Él no te oprime, Él no te oprime, Él te quiere en libertad. Y todo lo que es palabra, todo lo que es el manual de entrenamiento, conduces a la libertad de tu vida, de tu ser. El elementos aquí normalmente que vemos muchas veces como que malinterpretan, es esas enseñanzas como enseñanzas restrictivas, hay mucha restricción de nuestra religión. No nos podemos meter aquí, no podemos cambiar acá, y todo se nos va volviendo restrictivo. No nos dejan actuar dentro de ir a expandir. Tú no puedes ir allí porque tú perteneces acá. Tú no puedes hacer así porque tal cosa. Tú no puedes. Y empezamos a crear, ¿cierto? Mala interpretación. O sea, hay una mala interpretación de la Biblia. Interpretamos la Biblia de acuerdo a lo que se me viene. No hacemos estudio, como dice él, escudriñala, que no sea parte de ti, léela todos los días. No, pasamos por ahí y decimos y hablamos y malinterpretamos. Esas cosas generan también esa depresión de conformidad pues como en las comunidades de fe. Esa presión de conformarnos con lo que tenemos nomás, la mala interpretación, las enseñanzas religiosas destructivas, todo eso nos hacen a nosotros crear un mundo que no nos genera la verdad. Y lo que busca la palabra es la verdad, enseñarle a la vida, enseñar el manual, sigue el manual. Si tú no tienes en cuenta realmente el fondo de la palabra y el propósito del Señor, vas a encontrarte con estas cosas y vas a tener que una enseñanza inadecuada y por eso vas a tener que un silencio oculto. Y después cuando ya vienes y vas a encontrar que cada día es más grande y más grande y más grande. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro, por ejemplo, el ejemplo perdón, ahí la redundancia, Pablo y su aguijón, ¿no? Lo que dice en su espina. El apóstol Pablo habla de esa espina en la carne, eh, un problema que espiritualmente pues se enfrentó continuamente, ¿no? Eso lo vimos y lo vimos en Corintios y explica cómo esto lo mantenía humilde, dependiente de la gracia de Dios. El Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder que se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nosotros, por ahí pasé yo también, queremos el reconocimiento, que nos vean nuestros pastores y tal cosa. Muchas veces eso es nuestra humanidad. Y yo recuerdo que una vez, en un momento, el Señor me decía, bástate con mi gracia. Y yo, wow, Señor, gracias. Tienes toda la razón. Entonces, nosotros debemos tener claro que es solo bástate con su gracia, para poder salir de esos silencios. Entonces, mira que muchas veces nosotros con estas cosas generamos esos silencios ocultos. Entonces, también lo de Job, ¿no? Job y el sufrimiento que tuvo Job fue inexplicable, ¿cierto? Fue un hombre justo, soy un enamorado de Job porque como el Señor se refiere a él, en el concepto que el Señor tiene a Job, para mí es espectacular, pero, pero enfrentó sufrimientos extremos, ¿cierto? Sin una razón aparente y dice que su sufrimiento en la palabra en Job dice que fue a prueba de su fe, ¿cierto? Y también de su fidelidad. Entonces,
esta parte para nosotros es importante que tengamos muy claros que los factores espirituales y religiosos pueden generar nuestros silencios ocultos. Entonces también tenemos que revisar cuáles son nuestros silencios ocultos generados por nuestra religión, ¿cierto? Por nuestra espiritualidad. Entonces, ahí tenemos que hacer. Vamos a pasar, por favor, Pastor, a la 5. ¿Me pasas, porfa, Pastor? Muy bien, malentendidos y enseñanza. Que ya me volteó esta vuelta. Exacto. Malentendidos y enseñanzas erróneas, ¿cierto? ¿Me regala, por favor, el otro clip, Pastor? Dice la palabra que a lo largo de la vida las personas pueden recibir ¿qué? Enseñanzas erróneas o malentendidos sobre cómo se deben manejar sus emociones y sobre todo su dolor. Esto puede llevar a ¿qué? A la represión, como hablábamos ahora, y a la creación de silencios ocultos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por nuestra parte personal, emocional, nuestro carácter, muchas veces malentendemos o malinterpretamos o por enseñanzas erróneas que nos han dado. En nosotros, en la parte, pues, en la parte bíblica, el Señor nos llama a buscar siempre la verdad y a discernir correctamente de la palabra. A eso es que nos llama a nosotros nuestro libro de entrenamiento, a eso nos llama el Señor, a discernir correctamente la palabra de Dios, ¿cierto? Eso, por favor, Pastor, me regalas el versículo. Entonces, para nosotros es muy importante que no nos dejemos, seamos entre más maduros, entre más podamos escudriñar, entrenar la palabra de Dios, siempre seremos menos vulnerables a este tipo de enseñanzas erróneas, porque ya muchas veces nosotros hacemos que estas palabras no lleguen a nuestro corazón porque realmente ya escudriñamos la palabra. Entonces dice en segunda de Timoteo, por favor, pastora, me lo lees, por favor. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Correcto, ¿cierto? Es vital examinar las enseñanzas a la luz de las escrituras. Todo lo que la vida tiene, tienes que llevarlo a la luz de la escritura. Tú no lo puedes llevar a la enseñanza de lo que te dicen, de lo que no. Tú tienes que escudriñar la palabra y por eso te tienes que estar bajo la luz de las escrituras. O sea, es vital examinar, es vital, a eso estamos llamados. Entonces, muchas veces nosotros, como dice Timoteo, o sea, debemos presentarnos siempre aprobados. Entonces, muchas veces los silencios ocultos, o sea, no, muchas veces no, los silencios ocultos son parte de la reaprobación. Nosotros no entramos aprobados cuando tenemos silencios ocultos, porque él dice que como obrero que tiene, no tiene de qué avergonzarse, porque no tiene esos silencios, ¿cierto? Y que dice que utiliza bien la palabra de verdad, o sea, la palabra verdad. Y la verdad os hará libres, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, los elementos muy importantes para nosotros que podemos tener aquí presentes es de que las enseñanzas religiosas incorrectas, ¿cierto? Esas enseñanzas religiosas que a nosotros nos dan como incorrecta sobre el sufrimiento. A nosotros muchas veces nos hablan de formas muy erradas de lo que es el sufrimiento, ¿cierto? A nosotros nos enseñan cosas que para nosotros pueden sonar muy verdad, pero realmente no son. Y tenemos que ser muy específicos, como dice, a la luz de la escritura. No podemos dejar que se nos vuelva un pastoreo, no se nos puede llevar una guía espiritual, se nos puede ir en un motivador, ¿cierto? Nosotros tenemos que escudriñar.
Nosotros tenemos que ver si eso a la luz de las escrituras, si es lo que realmente está pasando con respecto a mi sufrimiento, ¿cierto? O esas creencias culturales sobre la expresión emocional, ¿cierto? Hay un mundo de culturas que nos invaden dentro de nuestro ser y que son expresiones netamente emocionales, pero vienen ¿de dónde? De una cultura, no viene de las escrituras, no nos direccionan con la cultura. Entonces, todo eso nos genera a nosotros, ¿qué? Silencios ocultos o la falta de una educación emocional. No somos educados emocionalmente. No sabemos, no entendemos nuestra parte almática y por eso obramos con desconocimientos y eso nos lleva a nosotros a esos orígenes de esos silencios ocultos. Entonces yo muchas veces les pongo estos ejemplos, es para que te vea reflejado o escudriñar. Cuando trabajamos los silencios ocultos, cuando trabajemos las cicatrices, no lo hagas en tus emociones. Entra en tu aposento, desviste tu cuerpo, alma y entrégasela al Señor. Ahí es donde se trabaja. Ahí es donde se conecta, como porque así como lo hacía David, ¿cierto? Por ejemplo, una de uno de los ejemplos bíblicos de los malentendidos y enseñanzas erróneas lo vimos mucho eh, en Job, en los amigos de Job. Los amigos de Job yo, creían erróneamente que su sufrimiento era el resultado de sus pecados, ¿cierto? Entonces, mire que también ahí se veía eso. Entonces, muchas veces uno tiene ideas erróneas y se está creando unos silencios ocultos que realmente no tienen razón de estar ahí, ¿cierto? Entonces uno dice, fue por algo que era erróneo. Yo he tenido muchas cosas y tengo muchos silencios ocultos, he tenido muchos silencios ocultos con respecto a, por decir algo, con la familia, es con mi familia, ¿cierto? Por conceptos erróneos. Y yo sé que por eso he sufrido. Yo sé que por eso me ha dado un resultado que tuvo momentos en que descontroló muchas veces hasta mi vida, ¿cierto? Pero también lo entendí, que eso me ayudó a fortalecer. Pero eso pasa cuando hay este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Elifaz, recuerden que en Job, él le decía que dice que es que ¿cómo es? Quien que siendo inocente haya perecido, ¿cierto? Entonces, mire que son todas esas palabras y todas esas cosas que a nosotros nos van llevando a crear unos silencios porque pues, nos están dando unos ejemplos y unas cosas y hablamos de otras cosas y nosotros no los llevamos a la escritura. Entonces nos volvemos una vida de consejeros, ¿cierto? Nos volvemos consejeros y somos libres de esas palabras y emitimos muchos conceptos. Los líderes tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado siempre que nuestra boca se abre, que sea la palabra de Dios puesta en nuestros labios, ¿cierto? Que sea Él el que hable, que no seamos nosotros, porque muchas veces, o la gran mayoría, cuando estamos en nuestra, siempre metemos la pata, siempre nos equivocamos. Por eso, a la luz, porque muchas veces uno direcciona de una forma física, humana, y genera también silencios ocultos. Entonces, ahí nos tenemos que cuidar. Entonces, mira si tus silencios ocultos también viene de eso. Hay otra que son los fariseos y la ley, ¿se acuerdan? Los fariseos malinterpretaron y distorsionaron la ley, ¿cierto? Imponiendo ¿qué? Cargas pesadas sobre el pueblo. Y Jesús los reprendió, recuerden, en Mateo lo reprende y da, como dice que porque atan cargas pesadas y difíciles que llevan a, ¿cómo es que dice este ciclo? Que difíciles de llevar, dice, y las ponen sobre los hombros de los hombres, dice el Señor. Mire que el Señor nos trae a nosotros aquí esto para, o sea, porque la Biblia es clara. No podemos tener una mala, o sea, nosotros no podemos emitir dentro de nuestra propia vida un concepto bíblico inadecuado.
porque el Señor nos está entregando a nosotros un propósito, porque Él tiene para nosotros un camino. Y si nosotros nos damos las coordenadas malas, es como el Uber o el taxista. Tú le dices a un taxi, le das la dirección mal, no te va a llevar al lugar, te va a llevar al lugar equivocado. Entonces no podemos tener nosotros dentro de nuestra cabeza, de nuestro corazón, no podemos tener una mala interpretación, un mal direccionamiento. Tenemos que estar a la luz de la palabra, porque los silencios ocultos que vienen de ahí son realmente los más peligrosos cuando son malentendidos y enseñados, porque podemos hacer muchas cosas de las cuales nos lleven a pecar, no solamente por tener el silencio oculto, sino para obrar en mal. Bueno, empezamos a crear un mundo. Entonces, estos tipos de ejemplos nos ayudan a nosotros a determinar, ¿cierto?, que es importante leer la palabra, lo que hablamos, ver las cicatrices de Jesús, escudriñar de día y de noche la palabra. No te puedes separar de la palabra. Tienes que estar en comunidad, tienes que estar en comunión, tienes que estar postrado delante de Él, porque Él es el único que va a quitar tus silencios. Él es el único que va a sanar tus heridas. Es el único que va a levantar tus cicatrices en gozo. Ahora vamos a ver la sexta y última. Pastor, por favor, ¿me regalas? Entonces, los malentendidos también generan pueden ser origen de tus silencios ocultos. Los sentimientos de culpa y vergüenza en la vida espiritual. Esos sentimientos de culpa y de vergüenza en nuestra vida espiritual, es muy factible que te crea esos silencios ocultos. Mira si tus sentimientos de culpa y vergüenza en la vida espiritual que has tenido te han generado esos tipos de silencios ocultos. Dice que, ¿me das otro clip, por favor, pastora? Dice que ahí en esa parte habla la culpa, ¿cierto? Habla de la culpa y la venganza, ¿cierto? Dice que son emociones que pueden llevar a una persona a esconder sus luchas, ¿cierto? Estas emociones pueden ser provocadas por el pecado, ¿cierto? Esa culpa es la que provoca cada vez a llevar más al pecado. Cuando tú estás culpado, cuando tú estás avergonzado, eso provoca al pecado, eso te lleva a pecar más. Errores pasados o por la percepción de no estar a la altura de los estándares espirituales. Muchas veces tú te sientes culpable porque llevas y tienes a tus líderes o a toda hora estás en los entrenamientos, en los pastoreos y todo, y tú no avanzas, ¿cierto? Y eso te genera vergüenza, te genera culpa, ¿cierto? Entonces, eso te empieza a crear esos silencios ocultos, porque no estás percibiendo, ¿cierto? No estás percibiendo como el conocimiento, no estás sumergiendo. Entonces eso genera esos sentimientos de culpa, de vergüenza. Eh, la palabra, la palabra de entrenamiento nos enseña que, que Cristo, en Cristo no hay condenación y que podemos acercarnos confiadamente, porque así lo dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Romanos 8, ¿cierto? Pastor, me regala un clip. Ah, ya lo tenemos ahí. ¿Me lees, por favor? Sí, dice Romanos 8:1 y Hebreos 4:16. La confesión y el arrepentimiento trae perdón y libertad. Ajá. Trae perdón y libertad. Entonces, muchas veces nosotros vemos como compañeros, como personas que llevan 5, 6, 7 años y no crecen en la palabra, no crecen en el espíritu. O yo me siento que me estoy quedando. Yo veo como todos y me creo eso y voy generando esos silencios. Pero dice la palabra que
La confesión y el arrepentimiento trae perdón y libertad. Porque tú tanto tiempo desperdiciando de la presencia de Dios. Conoces de la palabra de Dios y pecas. Te enseñan la palabra de Dios y pecas. Y fíjese en eso, repetitivo, repetitivo. Haces que qué? Que ese tipo de enseñanza que te estás dando tú mismo no te dejan crecer. Te quedas en una caparazón pequeña. Te metiste en esa caparazón y no hay libertad. No hay perdón dentro de ti. ¿Eso qué puede generar? Te puede generar ese silencio oculto, esa esa falta de crecimiento espiritual. No te estoy diciendo que no es, no, todos pecamos permanentemente, pero no permanecer ahí, ¿cierto? Recuerden que hablábamos de que estamos hablando de las cicatrices de Jesús. Somos hombres nuevos, ¿cierto? Y no nos podemos seguir, aunque estemos en la misma dificultad posible de antes que conocía al Señor. Independiente de si es la misma adición, el mismo pecado, no es lo mismo, porque hoy Cristo mora en ti. Y si mora en ti, tienes que tener claro, que tienes que ser un hombre libre, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, muchas de tus silencios ocultos vienen de esos sentimientos de culpa y vergüenza, ¿cierto? En la vida espiritual. Porque es que la vida espiritual es es un camino, pero es un camino que hay que recorrerlo diariamente y hay que estar entrenando que la resiliencia, hay que estar entrenando que la palabra de Dios permanente, la santidad hay que estarla firme, permaneciendo. Entonces ahí es donde estamos. Entonces esos puntos claros, los pecados no confesos, son claros. Cuando uno no confiesa un pecado, eso es de nuestra línea espiritual. O nuestros errores pasados no resueltos. Cuando nos equivocamos y volvemos y caemos en lo mismo, en la desconfianza, en la inseguridad, en la promiscuidad, en todas las ediciones que podamos tener, ¿cierto? O sentimientos de indignidad. O sea, yo no soy digno porque me manejé mal en el pasado. Entonces, no, a eso hay que quitarlo porque eso es lo que genera esos silencios ocultos. Tú tienes que caminar en el presente. El Señor ve el corazón de hoy y que por eso hay que preparar ese corazón permanente. Entonces, por eso esos silencios ocultos es importante encontrar esa raíz. Por ejemplo, cuando vimos la reacción pues, bíblica de Pedro después de negar a Jesús, Pedro experimenta una profunda culpa, ¿cierto? Y vergüenza, porque lo negó tres veces lo negó, ¿cierto? Y dice, cuando dice en Lucas que Pedro reaccionó, ¿qué pasó? Dice que lloró amargamente, lloró amargamente. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros creamos esos silencios ocultos, tenemos que saber muy bien cuál es el origen. Y cada estos 6 pasos yo los quiero compartir con ustedes, es porque es como para que tengamos como de pronto una guía. Estos son solamente herramientas. Estos son herramientas, pero lo más importante es la relación y la permanencia y las rodillas delante del Señor. Esto es para que uno pueda tener, ¿cierto? Muchas veces nos ayudan como a orientar. Hay veces hay cosas que lo dejan a uno como que pegado, uno quiere adelantar. Entonces, de pronto estas herramientas o estas guías te ayuden a decir, sí, yo creo que el silencio oculto mío es de esa parte espiritual. Yo creo que no he crecido y yo leo la palabra, pero mi cuerpo me puede, mi lujuria, mi lascivia, bueno, toda esa situación. Ejemplos bíblicos de eso tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer adúltera. La mujer adúltera llevada ante Jesús, ¿se acuerda? Enfrentó una gran vergüenza pública. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué? Le ofrece perdón y una nueva vida. Eso hizo, ¿cierto? Cuando ella se avergonzó porque sabía quién era él. Así somos nosotros. Nos tenemos que avergonzar porque no podemos permitir esos silencios ocultos por ese tipo de vergüenzas.
delante de Dios, que se nos olvida que Él está dentro de nosotros y pecamos con la naturaleza del hombre, sabiendo que Él está ahí, al lado mío, cuando yo estoy pecando, Él también está, porque dice que está en todo momento hasta el fin de los días. Entonces, por eso Jesús nos tiene siempre esas cicatrices que pagaron por esos silencios y esas cicatrices que te hablan. Por eso Él dijo a la adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí o no? Entonces, estos ejemplos bíblicos, como pues los personajes bíblicos enfrentaron factores personales y emocionales, experiencias traumáticas, emocionales, ¿cierto? Muchas veces no las expresaron, y como las enseñanzas erróneas y los sentimientos de culpa, de vergüenza, también influyeron en sus vidas. Entonces, cada historia nuestra también, ¿cierto? Como encontraron sanación y liberación a través de quién, de la fe y la relación con nuestro Señor. Ahí es donde está. Mira que ellos también lo tuvieron, pero ellos tuvieron esa liberación a través de su fe y su revelación a Dios, porque ellos se entregaron, no se quedaron ahí. Y ese es el llamado a hoy. Ese es el llamado a hoy. Entonces, comprender el origen de los silencios ocultos es crucial, ¿cierto? Para abandonar y sanar. Eso es lo primordial de nosotros. Tenemos que reconocerlos, ¿cierto? Esos de a dónde vienen, esos orígenes, estas áreas de nuestras vidas espirituales, ¿cierto? Porque si reconocemos los factores personales y emocionales, pues esas experiencias traumáticas, la acumulación de emociones, esos factores espirituales, religiosos, hombre, podemos comenzar a caminar hacia una libertad espiritual. Y eso sí, completamente ¿qué? En Cristo. Es la única forma, libertad espiritual completa, pero en Cristo. Dios nos llama a vivir en la luz, ¿cierto? Y a encontrar ¿qué? Una sanidad en su amor y verdad. A eso es lo que nos llama, ¿cierto? Bueno, ese es el tema de hoy, era de encontrar esa parte. Para esto, bueno, la pastora les va a compartir eh, unas preguntas que les van a ayudar a ustedes y las vamos a compartir el próximo miércoles para identificar, pues la identificación de cicatrices, ¿cierto? Y los silencios ocultos. Entonces, es un manualcito donde usted va a contestar para usted, ¿cierto? Para usted, usted lo descarga, y usted lo contesta. Cuando lo tenga contestadito, nosotros nos vamos a poner y te vamos a decir cómo lo vas a calificar para que encuentres respuesta a todo eso. Entonces, la pastora, si nos lo puede pasar por aquí por el Zoom o nos lo pasa por el WhatsApp. Las personas que lo quieran tener, ¿cierto? Las personas que lo quieran tener. Una es este cosito, son 20 preguntas. Que te van a llevar a que tú contestes y tienes escogencia múltiple, ¿cierto? Eso es para ti, pero el resultado tú lo vas a tener tú solita, porque yo te voy a decir, mira, te voy a enseñar cómo desarrollas la respuesta, cómo calificas este test y tú vas a tener la respuesta. Si ahí lo vas a tener como parte fundamental de este proceso, entonces ya vas a saber más o menos, esto es una herramienta, esto no es otra cosa, solamente es para que te ayude como a encontrar, ¿cierto? Una forma de identificar con mayor facilidad o claridad. Es solamente un material. ¿Listo? Y la otra que nos va a mandar es, la pastora es una oración, ¿cierto? Es una oración, es una guía. Léela y hay unos espacios que están por llenar, entonces tú coges y ahí colocas lo que pues te dice la oración. Es un direccionamiento para que vayas aprendiendo un poco también cómo orar por los silencios ocultos y por tus cicatrices.
Entonces la pastora nos comparte eso a los que pues a los que la quieran tener, los que la quieran hacer, es para ti personal, no lo tienes que compartir, si quieres pues compartirlo también, ya sabes que está bien recibido, ¿cierto? Entonces es solamente llenar unos espacios y hacer la oración, ¿cierto? Colocar, por ejemplo, en uno de los espacios, colocar esa experiencia que tú tienes traumática, ¿cierto? Ay, la pastora nos está, vea, la pastora nos lo está poniendo ahí, qué bendición. Son esas preguntas. Y ya después, entonces, el próximo miércoles, en los primeros momentos, les voy a dar las tablas para que, de acuerdo a lo que les dio, ustedes se califiquen y digan, ve, me encontré más por este lado, soy más de... Y ahí va bien. Son preguntas relativamente sencillas, pero lo importante es que tú seas honesto y sincero contigo, que tengas esa verdad contigo mismo, porque es el trabajo de ti contigo. Entonces, y que el Señor los direccione. Esa es. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y realmente pues espero que en cualquier momento pueda acompañarlos. ¿Alguien necesita de que alguna